también está en nuestros estudios María Cecilia Villegas. Ella es abogada y es especialista en políticas públicas. Ella tiene 2 maestrías, una en leyes en Duke y una en políticas públicas en Johns Hopkins SAIS. Con ella vamos a conversar esta noche y además escribe en el diario Correo y en El Montonero. Y por último, es compañera mía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y ha trabajado mucho tiempo en el Banco Mundial. Ella nos acompaña hoy como independiente para analizar un poco la situación política del Perú y como columnista del diario Correo y de la página del Montonero. Muchas gracias, Cecilia, por estar aquí. Hola, Luis Alfonso, gracias por la invitación. Muy bien. Siempre te leo. Me parece bien interesante lo que dices tú todas las semanas en tu columna. Y me gustaría que conversemos un poco acerca de eso, tu mirada de lo que viene ocurriendo con la política en el Perú. Tú eres muy crítica, ¿no?, respecto de lo que ha hecho este gobierno en el tema económico y en el tema político. ¿Cómo empezarías tú, cómo evaluarías tú estos años de gobierno nacionalista? Mira, soy muy crítica de los políticos en general, no solamente de este gobierno. Lo he sido a lo largo de los últimos gobiernos desde que escribo en Correo. Yo creo que hay una desvinculación entre el ciudadano y los políticos, ¿no? Este gobierno, muchos analistas políticos consideran que es un acierto que Nadine Heredia tenga el control del gobierno y que a eso debemos agradecerle el haber mantenido de alguna manera el modelo económico, ¿no? Yo creo que eso es un error. Yo creo que este gobierno se ha equivocado en muchas cosas, tiene ciertos aciertos, ¿no?, pero creo que ha cometido muchísimos errores. Varios de ellos ha sido llegar ofreciendo muchas cosas que luego no ha cumplido. Y eso lo que genera es que el ciudadano se sienta traicionado. Y eso rompe más aún el arraigo que debería tener el ciudadano con el político, ¿no es cierto? Los políticos lo que tienen que hacer es ser correas de transmisión de lo que el ciudadano necesita. En algún momento en el Perú, digamos, cuando Fujimori llegó al poder, él acusó a la partidocracia de estar divorciada del pueblo, ¿no? Y él un poco que se conectó con el pueblo y con las Fuerzas Armadas, pero el presidente Humala llegó con el pueblo, o gracias al pueblo, porque de alguna manera escuchó algunos de los reclamos y les prometió atenderlos. Pero ya en el poder, como bien dices, quien ha gobernado más bien parece ser Nadine Heredia, y eso tú dices le está haciendo mucho daño al sistema democrático y a las instituciones. Le está haciendo mucho daño, bueno, el hecho de que Nadine tenga tanto poder le hace muchísimo daño al sistema democrático y a las instituciones porque es un poder informal, ¿no es cierto? Ella no es una funcionaria pública, ella no tiene que rendirle cuentas a nadie y además nos lo dice en nuestra cara, ¿no es cierto? Porque ella sale públicamente y dice, yo porque tengo que ser llamada a una comisión del Congreso, yo no soy funcionaria pública. Sí, señora, pero usted ejerce mucho poder, claro, ¿no es cierto? Entonces, eso es gravísimo. Y lo que pasa es que muchos analistas políticos, con el miedo que generó Ollanta Humala cuando llegó en el cambio ese que hizo de la gran transformación a luego la hoja de ruta, todos estábamos muy asustados con qué era lo que iba a suceder. El Perú se iba a convertir en una Venezuela que venía, ¿no? Entonces, cuando Nadine asume este rol, le ha dado cierta tranquilidad a muchos analistas políticos. Yo la critico abiertamente, yo creo que es un error gravísimo tener un poder informal. Y el establishment empresarial aplaudía, yo participaba en las reuniones donde gente de la CONFIEP, por ejemplo, decían que gracias a Nadine había que aplaudirla, había que rendirle un homenaje, había que invitarla a los cócteles porque ella era decían, ella es de las nuestras, ¿no? Claro. Ella sí cree en el mercado, en las grandes corporaciones y ya se olvidó de este discurso más popular, más vinculado a los sectores más desfavorecidos y cree en el poder de las transnacionales y tal. Tú también yo tengo aquí algunas de las cosas que has escrito, has acusado también de un lobby que ha hecho que el gobierno se desentienda del pueblo, ¿no? Y más bien dé más atención a intereses de grandes corporaciones. En el tema ambiental, cuéntanos un poco eso. Bueno, este es un informe que publicó el diario La República en esta semana. Es muy fuerte. Lo que ellos sostienen, lo que ellos han logrado demostrar es que hay unas sanciones por violaciones medioambientales que habrían sido reducidas, ¿no? Hay una ley que se otorgó, en este momento no recuerdo el número de la ley, es una ley que se otorga durante este gobierno y lo que permite es que estas empresas mineras
con violaciones medioambientales no paguen las multas que tendrían que haber pagado. O sea, le ponen una multa importante para desincentivar el mal comportamiento, pero gracias a este paquetazo medioambiental o pro empresarial, esas multas se reducen a la mínima expresión o algo así. En algunos casos se reducen y en otros casos se amplía el plazo que se les da para pagarles. Entonces se les da cierto periodo de gracia para que se paguen esas multas. O sea, el gobierno es más buena gente con las empresas. Con las grandes que incumplen. empresas, exactamente. Y se olvida a veces de la gente más pobre, con quien la ley sí es muy rígida, y cuando la SUNAT ve que un puestito o un kiosco no da el comprobante, ahí sí es implacable. Y no solamente eso, ¿no? Porque las multas por violaciones medioambientales tienen una razón de ser. Hay poblaciones donde se producen estos, o sea, en los campamentos mineros o petroleros, que se ven afectadas por las violaciones medioambientales. Claro. Cuando tú tienes un derrame de petróleo, en el caso de la contaminación de las aguas, etcétera. Entonces, la multa no solamente busca desincentivar, sino además resarcir y reparar el daño, claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes son los más afectados? Las poblaciones más vulnerables, las poblaciones pobres que están alrededor de estas zonas mineras o petroleras y que no tienen una voz. Porque lo cierto es que cuando tú tienes grandes empresas, tienen voz y tienen mayor llegada al Estado, ahora, mientras que las poblaciones pobres no la tienen. Pero parece además en algunos proyectos, yo le decía a Carlos Adriancén, en algunos casos el Estado no ha estado al medio velando por los intereses del Perú, sino ha estado, digamos, del lado de la corporación y no del lado, digamos, no debería estar en ningún lado, sino el Estado tiene su rol y está justamente preservar, ¿no?, el medio ambiente, que se haga la inversión, pero que se haga respetando ciertos estándares sociales y medioambientales. Pero el Estado ha estado como de costado y bien arrimado al mundo corporativo. ¿Tú también lo ves así? Por supuesto. Yo no sé si tú te acuerdas cuando a principios de ese gobierno, cuando hubo un problema, cuando comenzó el problema con Conga, el ministro, no recuerdo en ese momento quién era el ministro de Energía y Minas, fue a Cajamarca y se regresó en el avión... De una minera, sí. De la minera. De Buenaventura, ¿no?, o de Newmont. Sí. Exacto. Eso no debe Entonces, hacer. eso tú no lo debes hacer, porque el Estado, en todo caso, lo que el Estado tiene que hacer, cuando tú tienes poblaciones pobres, que son las que están alrededor de la mina, por ejemplo. En el área de influencia directa. Digamos. Exacto, en el área de influencia de la mina, son poblaciones pobres que no tienen la capacidad, ni la voz, ni la capacidad de llegada, ¿no es cierto? Entonces, difícilmente tú puedes considerar que estas comunidades tienen la misma capacidad de sentarse a la mesa a negociar con Yanacocha o a negociar con Southern en el caso de Tía María. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? El Estado necesita permitirle a estas comunidades negociar con las grandes mineras. Ahora, eres testigo, y tú has estado mucho tiempo en Washington, viviendo fuera, pero no desconectada del Perú, que cuando dices estas cosas pueden algunos tildarte, María Cecilia ya se volvió comunista, ¿no? Está hablando mal de las compañías mineras. ¿Te pasa? Me pasa muchísimo, me pasa muchísimo. Un día me dicen... A mí también me pasa. Claro, un día me dicen tú eres DBA y el otro día te dicen tú eres caviar, ¿no? Sí. Yo creo que hay ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Yo creo que hay un punto medio, yo tengo las ideas bien claras, yo soy en todo caso absolutamente liberal en todos los temas, en el económico, en el social, en el político. Pero tienes sensibilidad. Soy especialista en políticas públicas y soy especialista en temas de inclusión social, ¿no? Que no es la inclusión social como la ve este gobierno. En toda sociedad hay poblaciones que están excluidas y que están excluidas por sus características, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, las mujeres. Hay una exclusión de género, existe exclusión en cuanto exclusión sexual en, por ejemplo, las comunidades LGTB o exclusión por raza. Entonces, lo que se busca... Las comunidades LGTB, las comunidades gays, de lesbianas, también son vulnerables. Son vulnerables. No tienen los mismos derechos. Exacto. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de la ley de la unión civil, ¿no es cierto? Entonces, lo que se busca... los que somos especialistas en inclusión social, lo que buscamos es que estas poblaciones tengan las mismas posibilidades de desarrollarse. El piso esté parejo para todos, no estén abajo. Igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Las personas se desarrollan en tres ámbitos: en el ámbito económico, en los mercados, en el ámbito de servicios y en el ámbito de espacios. Entonces, hay estas poblaciones que por razones inherentes a la población, sea poblaciones LGTB, sea mujeres en determinadas circunstancias, sea poblaciones étnicas, etcétera, se ven excluidas. Entonces, el rol del Estado es reducir esa exclusión.
La brecha, hacerla más corta o reducirla, ¿no? No, y permitirles poder moverse en estos espacios, ya sea en el mercado, ya sea en los espacios o ya sea en los servicios, de igual manera. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo soy experta en temas de políticas públicas y experta en temas de género. Las poblaciones altoandinas, la mortalidad materna en las poblaciones altoandinas es muchísimo mayor que la mortalidad materna en las poblaciones urbanas y muchísimo mayor que la de Lima, ¿no es cierto? Ahí tú tienes un desbalance. Y tienes un indicador objetivo respecto Y tienes un indicador objetivo. Durante los 90s se invirtió mucho y luego en la primera década del 2000 en hacer hospitales y en hacer carreteras. Entonces, lo que se buscaba lo que se creía es que las mujeres altoandinas no llegaban a los hospitales porque no habían caminos, porque no habían transporte o porque no habían hospitales. Una vez que se construyen los caminos y se construyen los hospitales, las mujeres altoandinas siguieron sin llegar a los hospitales y la mortalidad materna siguió alta. Porque el problema con la mortalidad materna es que la única forma de pararla es con la atención médica. La única forma de disminuir la mortalidad materna es teniendo atención médica. De repente con una posta es mucho más efectivo que con el hospital. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que demostró el estudio? Que estas mujeres se sentían excluidas, que sentían que llegaban a un hospital y ellas hablaban quechua o hablaban aymara y el doctor no les hablaba ni en quechua ni aymara. Fuera, ¿no? No. Las trataban de una manera que ellas se sentían ofendidas y además las obligaban a desvestirse, cosa que una mujer quechua no permite, ¿no? Las mujeres quechuas tienen una manera de dar a luz, ellas están paradas y están vestidas, y eso se llama el parto vertical andino, ¿no? Entonces, el Estado peruano lo que hizo fue implementar en los hospitales la posibilidad de que las mujeres dieran a luz paradas y vestidas. Entonces, recogió su cultura y su tradición y la institucionalizó. Pero no todas las mujeres son, digamos, el prototipo o el perfil de la que vive en San Isidro o Miraflores. Por supuesto que no, por supuesto que no. Tenemos culturas totalmente distintas. Qué Entonces, interesante. cuando el Estado hizo eso, lo que logró es que muchas más mujeres llegaran. Y además otra cosa que hizo, que también es muy importante en todos los servicios que da el Estado, es poner médicos que hablaran el idioma. ¿No es cierto? Yo, tú sabes, yo tengo 4 hijos y yo he dado a luz en Estados Unidos. Y lo primero, yo daba luz en castellano, ¿no? O sea, yo gritaba al médico en castellano. A mí el médico me hablaba en inglés y yo contestaba en castellano y mi esposo tenía que traducir. Porque en ese momento tú estás hablando en tu idioma, ¿no? Y eso es algo que... En tu lengua materna. En tu lengua materna. Y eso es algo que desde Lima, si los gobernantes y si los políticos y los ministros no tienen un conocimiento de qué es lo que pasa en las distintas regiones del país, no lo van a interiorizar y no van a aplicar políticas públicas para llegar a esas poblaciones. Claro, es poco que legislar además, no divorciado de la realidad, sino más bien conociendo que las poblaciones que están en los Andes o en la selva son, ¿no?, diferentes, ¿no? Y por ser diferentes necesitan servicios distintos, ¿no? Por supuesto. Ahora, hablemos un poco de lo que tenemos al frente. Tenemos ya un proceso electoral que ya arrancó. Tenemos a los favoritos de la multimedia, ¿no? Está PPK, están Alan, Keiko, pero como que los tres ofrecen lo mismo. No sé qué piensas tú de la oferta, ¿no?, de estos señores y de los 16 que están, ¿no?, sin ser mencionados todavía. Bueno, la verdad es que aún no los hemos escuchado realmente hablar, ¿no? Yo he escuchado a un PPK que la derecha ahora nos está diciendo que él es más de centro-izquierda. Lo escuché a Dionisio Romero hace un par de años diciendo que él también era de centro-izquierda, ¿no? Es un poco como que está de moda ser de centro-izquierda siendo eso un concepto vacío, es ¿no? Cool ser de izquierda. Es cool ser de izquierda. Yo no soy de izquierda, ¿no? No quiero ser cool. Respeto mucho a mis amigos de izquierda, pero yo no soy de izquierda. Pero tampoco eres de la DBA, digamos, pero no eres una troglodita o una cavernícola que crees que tienes dólares en los ojos como MacPato. No. Pero a Alan tampoco lo hemos escuchado, no lo hemos escuchado decir mucho, ¿no? Y Keiko está trabajando dentro del país y no la hemos visto tampoco mucho por Lima. Entonces sí es cierto que la campaña ha empezado. La campaña ha empezado con muchas pullas y con muchos ataques, pero todavía no hemos escuchado ideas. Y eso es un problema de las campañas en el Perú,
¿no es cierto? No hay debate de ideas, no hay debates de políticas públicas determinadas. ¿Qué cosas están ofreciendo? Yo te he dicho, yo soy experta en temas de género y mi último artículo en El Montonero trata sobre la violencia doméstica, la violencia contra la mujer y la violación sexual, que en el caso peruano es altísima. Pero no están en la agenda, ¿no? No están en la agenda están política. En la agenda. Y mira tú, que 3 lideresas de los partidos de 3 grandes partidos políticos son mujeres. Keiko Fujimori con el fujimorismo, que encabeza la intención de voto. Pero no les he escuchado ni un speech, ni un pronunciamiento serio o fuerte. Sobre temas de género, la escuché cuando fue al Inter-American Dialogue en Washington, se presentó con un grupo de mujeres y tenía un discurso de género, pero no lo tiene dentro del Perú. No, para no los se peruanos lo ha escuchado y las dentro del Perú. peruanas. Nadine Heredia tampoco tiene un discurso de género, siendo presidenta del Partido Nacionalista. Y Lourdes Flores tampoco tiene un No. Elian Carr tenía, ¿no?, un tema con las comunidades andinas. Tenía un tema con las comunidades andinas, pero tampoco un tema de género, y tampoco se atreven a hablar sobre el tema de la violencia contra la mujer y la violencia de género. Mi impresión es que hay un desconocimiento sobre qué implica la agenda de género y que ellas creen que la agenda de género es la agenda feminista de los años 70, de nosotros somos superiores, nosotros hacemos lo que queremos, ¿no? Y no lo que realmente es. O sea, la agenda de género ha evolucionado. Lo que nosotros buscamos es competir en igualdad de condiciones. Las mujeres que tienen igual preparación que un hombre no pueden ganar 75 centavos por sol que gana un hombre, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo. Ganan muchísimo menos por el hecho de ser mujeres, ¿no? Claro. Y si tú vas, y hay además una múltiple discriminación, si es que tú consideras no solamente el sexo o el género, mujer-hombre, sino además si tú comparas una mujer quechua. Una etnia, ¿no? Claro, una mujer quechua o una mujer mestiza, ¿no? Claro. Hay muchísimo. Nosotros hicimos un estudio sobre el caso en Bolivia, por ejemplo, y no tengo las cifras exactas ahorita, pero un hombre blanco en Bolivia terminaba en el colegio en el 99% de los casos. Si tú llegabas a una mujer blanca, el porcentaje disminuía, seguramente. Disminuía cerca del 80%, si era un hombre quechua hablante, disminuía, o aymara, claro, disminuía, y si era una mujer quechua hablante, incluso era mucho más bajo, ¿no? Claro. Entonces ahí tú tienes una múltiple discriminación. Un indicador de que algo anda mal, ¿no? Un indicador de la discriminación, ¿no? Claro. De que eso es una realidad y por eso hay que aplicar políticas públicas que equiparen la cancha. Pero las cosas están cambiando. Yo veo que las cosas están cambiando y me alegra mucho, y lo tengo que decir al aire, que vengas de Washington a vivir a Lima, ¿no? Y apostar por el Perú, ¿no? Porque una cosa es estar también ayudando desde fuera, pero otra cosa es estar, ¿no?, en el día a día. Este canal está en La Victoria, ¿no? Tú ves lo que es el Perú caminando un poco por aquí, ¿no? Bueno, pero nunca he dejado de caminar por el Perú y te aseguro que he caminado por los asentamientos humanos, no solamente de la periferia de Lima, ¿no? Yo conozco, como especialista en políticas públicas, he implementado mucho y conozco lo que es el Perú y lo que es la pobreza, ¿no? ¿Y tú entonces sí eres optimista respecto de que están muchas cosas por hacer, entonces? No soy optimista. ¿No? No soy optimista. Creo que hay muchísimas cosas por hacer y que no hay gente preparada para hacerlas. Creo que uno de los gravísimos problemas que enfrentamos es que no tenemos gerentes públicos, ¿no? Por ejemplo, si tú ves en el caso del Ministerio de Salud, ¿quiénes dirigen hospitales? Médicos. Claro. Los médicos no están preparados para dirigir, no lo tienen. Claro, son otros perfiles. Tú necesitas gerentes públicos y no los tienes. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de esta mala descentralización que hizo el presidente Toledo. Tú tienes recursos en las regiones, pero no tienes capacidad técnica para poder ejecutar. Tú llegas a hablar a las municipalidades y no tienes gente que implemente estos presupuestos gigantescos. Manos a la obra, pues, Cecilia. Ya tenemos ahí una futura ministra de Estado. Vas a ver, te apuesto. Muchas gracias por estar aquí. Te comprometo a que sigamos conversando aquí y en los otros programas de RBC. Claro que sí. Muchas gracias. Bien, amigos, vamos nosotros a hacer una breve pausa y volvemos con el programa. No se vayan.